Evangelio de Marcos, capítulo 1, Marcos 1:1 al 21. 1. Comienzo del mensaje de Jesús, el Hijo de Dios. Este mensaje se basa en lo que el profeta Isaías escribió: voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. 2. Juan el Bautista apareció en el desierto, llamando a la gente a bautizarse como señal de arrepentimiento y perdón de sus pecados, preparando así el camino para el Señor. 3. Gente de toda la región de Judea y de Jerusalén iba a ver a Juan. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. 4. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. 5. Juan anunciaba: después de mí viene alguien más poderoso que yo, tan superior que ni siquiera soy digno de agacharme para desatar sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. 6. Por entonces, Jesús llegó desde Nazaret, en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el río Jordán. 7. Apenas salió Jesús del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. 8. Desde el cielo se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy contento contigo. 9. Inmediatamente, el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir al desierto, y allí se quedó durante 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales salvajes, y los ángeles lo atendían. 10. Después de que Juan fue arrestado, Jesús regresó a Galilea y comenzó a anunciar el mensaje de Dios. 11. Ha llegado el momento. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. 12. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes al agua, pues eran pescadores. 13. Jesús les dijo: vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. 14. Al instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. 15. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca reparando las redes. 16. Jesús los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo y a los empleados en la barca, se fueron con Jesús. 17. Jesús y sus discípulos llegaron a la ciudad de Cafarnaúm. Al día siguiente, que era sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se maravillaba de la forma en que Jesús enseñaba, porque lo hacía con verdadera autoridad, a diferencia de los escribas. En ese momento, un hombre poseído por un espíritu maligno que estaba en la sinagoga gritó: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús reprendió al espíritu maligno y le ordenó: cállate y sal de este hombre. El espíritu maligno sacudió violentamente al hombre, gritó con fuerza y salió de él. Todos se asombraron, y comentaban entre ellos: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Hasta a los espíritus malignos les ordena, y le obedecen. La fama de Jesús se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo contaron a Jesús. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. La fiebre la dejó, y ella comenzó a atenderlos. Al atardecer, cuando ya había oscurecido, la gente le traía a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se reunió frente a la puerta de la casa. Jesús sanó a muchos enfermos de diversas dolencias y expulsó a muchos demonios. No dejaba que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. Al día siguiente, Jesús se levantó muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y se fue a un lugar solitario para orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: vámonos de aquí, para que también predique en los pueblos cercanos. Para esto he venido. Y así recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Jesús lo despidió inmediatamente, advirtiéndole con severidad: no le digas nada a nadie. Ve, preséntate al sacerdote y ofrece el sacrificio que Moisés ordenó para tu purificación, para que todos sepan que has sido sanado. Pero el hombre, apenas se fue, comenzó a pregonar por todas partes lo que Jesús había hecho. Por eso, Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba en lugares solitarios. Sin embargo, la gente seguía llegando a él de todas partes. Capítulo 2. Después de algunos días, Jesús volvió a Capernaúm, y pronto se corrió la voz de que estaba en casa. Mucha gente se reunió hasta el punto de que no cabía nadie más, ni siquiera en la entrada. Jesús les enseñaba. En ese momento, 4 personas trajeron a un hombre paralítico en una camilla. Como no podían entrar debido a la multitud, subieron al techo,
abrieron un espacio y bajaron al enfermo justo donde estaba Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados han sido perdonados. Algunos escribas que estaban allí comenzaron a pensar: ¿por qué dice esto? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. El hombre se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. Todos quedaron asombrados y alabaron a Dios, diciendo: nunca habíamos visto algo así. Más tarde, Jesús caminaba junto al mar y la gente acudía a él para escuchar sus enseñanzas. En su camino vio a Leví, hijo de Alfeo, un recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Luego, Jesús fue a su casa, donde estaban muchos cobradores de impuestos y pecadores comiendo con él y sus discípulos. Al verlo, algunos escribas fariseos preguntaron: ¿por qué come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús respondió: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Un día, algunas personas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les explicó: ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras esté con ellos, no es tiempo de ayunar. Pero llegará el día en que el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Les dio además 2 ejemplos. Nadie pone un parche nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo lo rompería aún más. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque los rompería. El vino nuevo debe guardarse en odres nuevos. Otro sábado, Jesús y sus discípulos caminaban por los sembrados y arrancaban espigas. Los fariseos le reclamaron: mira, están haciendo algo prohibido en sábado. Jesús les recordó la historia de David. ¿No han leído lo que hizo cuando tuvo hambre? Entró en la casa de Dios, comió los panes consagrados y los compartió con sus acompañantes, aunque solo los sacerdotes podían comerlos. Luego concluyó: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Por eso, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Capítulo 3. Jesús entró nuevamente en la sinagoga, donde había un hombre con una mano paralizada. Algunos lo observaban atentamente para ver si lo sanaría en sábado y así tener motivo para acusarlo. Entonces, Jesús le dijo al hombre: ponte de pie en medio de todos. Luego, les preguntó a los presentes: ¿es correcto hacer el bien o el mal en sábado? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron en silencio. Jesús, sintiendo enojo y tristeza por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre obedeció y su mano quedó completamente sana. Los fariseos, furiosos, salieron enseguida y se unieron a los herodianos para planear cómo eliminar a Jesús. Jesús, acompañado de sus discípulos, se retiró hacia el mar. Grandes multitudes lo siguieron desde Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, las regiones al otro lado del Jordán y los alrededores de Tiro y Sidón, pues habían escuchado de sus milagros. Para evitar ser aplastado por la multitud, Jesús pidió a sus discípulos que tuvieran lista una barca. Muchas personas enfermas se acercaban solo para tocarlo y ser sanadas. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les ordenaba enérgicamente que no revelaran quién era. Después, Jesús subió a un monte y llamó a quienes quiso. Eligió a 12 hombres, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran, predicaran y tuvieran autoridad para expulsar demonios. Los 12 fueron: al Simón, a quien llamó Pedro; al Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó hijos del trueno; al Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien más tarde lo traicionaría. Luego, Jesús volvió a casa, y nuevamente la multitud se reunió, hasta el punto de que él y sus discípulos no podían ni comer. Al enterarse, su familia fue a buscarlo, diciendo que había perdido el juicio. Mientras tanto, algunos escribas venidos de Jerusalén afirmaban que Jesús estaba poseído por Belzebul y que expulsaba demonios con el poder del príncipe de los demonios. Jesús, llamándolos, les respondió con una parábola: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido, no puede mantenerse en pie. Lo mismo sucede con una familia dividida. Si Satanás se vuelve contra sí mismo, su fin ha llegado. Y añadió: nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robarle sin antes atarlo. Solo entonces podrá saquear su casa. Luego, advirtió: les aseguro que todos los pecados y blasfemias serán perdonados, pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón,
sino que cargará con un pecado eterno. Dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu maligno. En ese momento, su madre y sus hermanos llegaron y, desde afuera, mandaron a llamarlo. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús miró a quienes estaban sentados a su alrededor y respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a sus seguidores, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Capítulo 4. Jesús comenzó nuevamente a enseñar junto al mar, y una multitud tan grande se reunió que tuvo que subirse a una barca y sentarse en ella mientras la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, escuchen, un sembrador salió a sembrar. Mientras lo hacía, parte de la semilla cayó junto al camino, y las aves vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde la tierra era poca. Germinó rápidamente, pero como no tenía raíces profundas, el sol la quemó y se secó. Otra porción cayó entre espinos, que crecieron y la ahogaron, impidiendo que diera fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra, crecieron y dieron fruto, produciendo 30, 60 y hasta 100 veces más. Después añadió, quien tenga oídos para oír, que escuche. Más tarde, cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos y algunos seguidores, le preguntaron sobre las parábolas. Él les explicó, a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás todo se les enseña en parábolas, para que, aunque vean, no comprendan, y aunque escuchen, no entiendan, de modo que no se arrepientan ni sean perdonados. Luego continuó, si no comprenden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás? Y les explicó, el sembrador representa al que siembra la palabra. Algunos la escuchan, pero, como cayó junto al camino, Satanás viene y se la arrebata. Otros la reciben con alegría, pero como cayó en terreno pedregoso, no echan raíces y, cuando enfrentan dificultades o persecución, se apartan. Hay quienes la oyen, pero la semilla cae entre espinos, las preocupaciones del mundo, la ambición y el engaño de las riquezas la ahogan y no da fruto. Pero hay quienes reciben la palabra como semilla en buena tierra, la escuchan, la aceptan y producen fruto, unos 30, otros 60 y otros 100 veces más. Jesús también dijo, ¿acaso se enciende una lámpara para esconderla debajo de un cajón o de la cama? No, sino para colocarla en un candelero y que alumbre. Todo lo oculto será revelado y lo escondido saldrá a la luz. Si alguien tiene oídos, que escuche, y agregó, presten atención a lo que oyen. Con la medida que usen para medir a otros, se les medirá a ustedes, y aún se les añadirá más. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. También explicó, el reino de Dios es como un hombre que siembra semilla en la tierra. Duerme y se levanta, y sin que él lo entienda, la semilla brota y crece. Primero sale el tallo, luego la espiga y, finalmente, el grano maduro. Cuando el fruto está listo, él recoge la cosecha. Y continuó, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Es como un grano de mostaza, la semilla más pequeña, pero cuando crece, se convierte en la hortaliza más grande, con ramas tan amplias que las aves pueden anidar en su sombra. Jesús enseñaba con muchas parábolas, adaptando su enseñanza a la capacidad de entendimiento de la gente. Sin parábolas no les hablaba, pero en privado les explicaba todo a sus discípulos. Aquel día, al anochecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Dejaron a la multitud y se embarcaron con él. Otras barcas también los acompañaban. De pronto, se desató una tormenta feroz y las olas comenzaron a llenar la barca de agua. Jesús, mientras tanto, dormía en la popa sobre un cojín. Sus discípulos lo despertaron angustiados. Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, cálmate. Tranquilízate. De inmediato, el viento se detuvo y el mar quedó en calma. Entonces, Jesús les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos, asombrados y temerosos, se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5. Jesús y sus discípulos llegaron a la región de los Gadarenos, al otro lado del mar. Apenas Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre los sepulcros a su encuentro. Este hombre vivía entre las tumbas y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él las rompía con fuerza descomunal. Nadie podía controlarlo. Día y noche vagaba por los sepulcros y las montañas, gritando y lastimándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, exclamando con gran voz, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico por Dios que no me atormentes. Jesús le había ordenado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Luego le preguntó, ¿cómo te llamas? El espíritu respondió, me llamo Legión,
porque somos muchos. Los demonios le rogaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Cerca de allí, en una ladera, había una gran manada de cerdos pastando. Entonces, los espíritus le pidieron, déjanos entrar en los cerdos. Jesús les dio permiso, y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. La manada, compuesta por unos 2000 cerdos, se lanzó al mar desde un barranco y se ahogó. Los que cuidaban los cerdos huyeron y contaron lo sucedido en la ciudad y en el campo. La gente acudió a ver lo ocurrido. Al llegar, vieron al hombre que había estado poseído, ahora vestido y en su sano juicio, sentado junto a Jesús. Esto les causó temor. Los testigos les explicaron lo que había sucedido con el endemoniado y los cerdos, y entonces la gente le pidió a Jesús que se fuera de su región. Cuando Jesús subía a la barca, el hombre que había sido liberado le rogó que lo dejara acompañarlo. Pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntales a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. El hombre se fue y comenzó a contar en la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se asombraban. Después de cruzar de nuevo en la barca al otro lado del mar, una gran multitud se reunió alrededor de Jesús. Entre ellos llegó Jairo, un líder de la sinagoga, quien al verlo se postró a sus pies y le suplicó, mi hija está agonizando. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él, acompañado por una multitud que lo rodeaba y lo apretujaba. En la multitud había una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos sin obtener mejoría, sino que su situación empeoraba. Al oír hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, pensando, si tan solo toco su manto, quedaré sana. Inmediatamente, la hemorragia se detuvo y sintió en su cuerpo que había sido sanada. Jesús, dándose cuenta de que de él había salido poder, se volvió y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le dijeron, Maestro, la gente te aprieta por todos lados, y preguntas quién te tocó, pero Jesús seguía mirando alrededor para encontrar a la persona. La mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que le había sucedido, se acercó y se arrodilló ante él, contándole toda la verdad. Jesús le dijo con ternura, Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu enfermedad. Mientras Jesús aún hablaba, llegaron mensajeros de la casa de Jairo con la noticia, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús, sin hacer caso a lo que decían, le dijo a Jairo, no temas, solo cree. No permitió que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa de Jairo, vieron a la gente llorando y lamentándose. Jesús entró y les dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? La niña no está muerta, solo duerme, pero ellos se burlaron de él. Entonces, Jesús hizo salir a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a sus discípulos, y entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita, cumi. ¿Qué significa, niña, a ti te digo, levántate? De inmediato, la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo sucedido y que le dieran de comer a la niña. Capítulo 6. Jesús salió de allí y regresó a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos se asombraban de su sabiduría y de los milagros que realizaba. Se preguntaban cómo alguien como él, un simple carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, podía hacer tales cosas. Su incredulidad los llevó a rechazarlo. Entonces Jesús comentó que un profeta no es valorado en su propia tierra ni entre su familia. Debido a esta falta de fe, no realizó muchos milagros allí, salvo sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Sorprendido por la incredulidad de la gente, continuó su recorrido enseñando en los pueblos cercanos. Después, Jesús llamó a sus 12 discípulos y los envió de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que viajaran sin provisiones, llevando solo un bastón, sandalias y una sola túnica. Les dijo que, al llegar a un pueblo, se quedaran en una misma casa hasta su partida, pero si no eran recibidos, debían sacudir el polvo de sus pies en señal de advertencia. Así, los discípulos salieron a predicar el arrepentimiento, expulsaron demonios y sanaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Mientras tanto, el rey Herodes se enteró de la fama de Jesús y, confundido, pensó que era Juan el Bautista resucitado. Algunos creían que era Elías, mientras que otros decían que era un profeta. Herodes estaba inquieto porque él mismo había mandado arrestar y encarcelar a Juan por haber criticado su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano. Aunque Herodes respetaba a Juan, Herodías quería su muerte. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó para él y sus invitados, lo que le agradó tanto que le prometió concederle cualquier petición. Aconsejada por su madre,
la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Aunque apenado, Herodes cumplió su juramento y mandó decapitar a Juan en prisión. Sus discípulos recuperaron su cuerpo y lo sepultaron. Luego, los apóstoles regresaron y contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús los invitó a un lugar tranquilo para descansar, pero la multitud lo siguió. Al verlos, Jesús sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles. Cuando se hizo tarde, sus discípulos sugirieron despedir a la gente para que buscaran comida. Sin embargo, Jesús les pidió que ellos mismos los alimentaran. Al revisar sus provisiones, encontraron solo 5 panes y 2 peces. Jesús organizó a la multitud en grupos, bendijo los alimentos y los distribuyó a través de sus discípulos. Todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 12 canastas llenas de pan y pescado. En total, unos 5.000 hombres fueron alimentados. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para dirigirse a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Luego subió a un monte a orar. Durante la noche, la barca estaba en medio del mar y los discípulos luchaban contra el viento. Jesús caminó sobre el agua hacia ellos, pero ellos, asustados, pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús les habló para calmarlos, subió a la barca y el viento cesó. Ellos quedaron asombrados, pues aún no comprendían el milagro de los panes y sus corazones estaban endurecidos. Al llegar a Genezaret, la gente lo reconoció de inmediato y comenzó a traer a los enfermos en camillas, esperando que al menos tocaran el borde de su manto. En cada pueblo, ciudad o campo por donde pasaba, muchos fueron sanados simplemente al tocarlo. Capítulo 7. Un grupo de fariseos y algunos escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y notaron que algunos de sus discípulos comían sin haberse lavado las manos, lo cual iba en contra de la tradición judía. Para los fariseos y los judíos en general, era una norma lavarse hasta la muñeca antes de comer, así como limpiar cuidadosamente utensilios y recipientes. Por eso, le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no seguían estas costumbres. Jesús les respondió citando al profeta Isaías, diciendo que su pueblo lo honraba solo con palabras, pero sus corazones estaban lejos de Dios, ya que seguían enseñanzas humanas en lugar de los mandamientos divinos. Criticó cómo dejaban de lado la ley de Dios para aferrarse a sus tradiciones, poniendo como ejemplo que Moisés mandó honrar a los padres, pero ellos permitían que una persona declarara sus bienes como corbán, ofrenda a Dios, para no ayudar a sus padres, invalidando así la palabra de Dios con sus reglas humanas. Luego, Jesús llamó a la multitud y les explicó que nada externo puede contaminar a una persona, sino que lo que sale de su interior es lo que realmente la ensucia. Sus discípulos, en privado, le pidieron más explicación, y Jesús les aclaró que los alimentos entran en el cuerpo y son eliminados, por lo que no pueden hacer impuro a alguien. En cambio, del corazón del hombre nacen los malos pensamientos, la inmoralidad, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la maldad, el engaño, la envidia, la blasfemia, la arrogancia y la insensatez. Todo esto es lo que realmente contamina a una persona. Después, Jesús viajó a la región de Tiro y Sidón y entró en una casa, tratando de pasar desapercibido, pero no pudo esconderse. Una mujer sirofenicia, cuya hija estaba poseída por un espíritu maligno, acudió a él suplicándole ayuda. Jesús le respondió con una metáfora, diciendo que primero debían ser alimentados los hijos antes de dar pan a los perritos. Pero la mujer, con gran fe, contestó que hasta los perritos comían las migajas que caían de la mesa. Jesús, impresionado por su respuesta, le dijo que su hija estaba libre del demonio. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija sana y en la cama. Luego, Jesús continuó su viaje por Sidón hasta el mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Allí le llevaron a un hombre sordo y con problemas para hablar, pidiéndole que lo sanara. Jesús lo llevó aparte, tocó sus oídos y su lengua, miró al cielo, suspiró y dijo, Efata. ¿Qué significa, ábrete? Inmediatamente el hombre comenzó a oír y a hablar con claridad. Jesús les pidió que no lo contaran a nadie, pero cuanto más les insistía, más lo difundían. La gente estaba asombrada y decía, todo lo hace bien. Hasta los sordos oyen y los mudos hablan gracias a él. Capítulo 8. En aquellos días, una gran multitud seguía a Jesús y no tenían que comer. Jesús, conmovido por su situación, llamó a sus discípulos y les dijo que llevaba 3 días con ellos y no quería enviarlos a casa sin alimento, pues podrían desmayarse en el camino, especialmente aquellos que habían venido de lejos. Sus discípulos le preguntaron cómo podrían conseguir suficiente pan en el desierto para alimentar a tanta gente. Jesús les preguntó cuántos panes tenían, y ellos respondieron que 7. Entonces, ordenó a la multitud sentarse en el suelo, tomó los panes, dio gracias, los partió y los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran. También había algunos peces pequeños, los cuales bendijo y mandó repartir.
Todos comieron hasta saciarse, y aún sobraron 7 canastas llenas de pan. En total, eran unas 4.000 personas. Luego, Jesús los despidió. Después, Jesús y sus discípulos subieron a una barca y se dirigieron a la región de Dalmanuta. Allí, los fariseos vinieron a discutir con él y le pidieron una señal del cielo para probarlo. Jesús suspiró profundamente y respondió que esa generación no recibiría ninguna señal. Luego, los dejó, subió a la barca y cruzó al otro lado. Los discípulos se dieron cuenta de que habían olvidado llevar suficiente pan, pues solo tenían uno en la barca. Jesús les advirtió que tuvieran cuidado con la levadura de los fariseos y de Herodes. Ellos comenzaron a discutir entre sí sobre la falta de pan, pero Jesús, dándose cuenta, les preguntó por qué se preocupaban por eso y si aún no comprendían. Les recordó que cuando multiplicó 5 panes para 5.000 personas, sobraron 12 canastas, y cuando multiplicó 7 panes para 4.000, quedaron 7 cestas llenas. Entonces les preguntó, ¿aún no entienden? Al llegar a Betsaida, le trajeron a un hombre ciego y le pidieron a Jesús que lo sanara. Jesús lo tomó de la mano y lo sacó fuera del pueblo. Luego, mojó sus ojos con saliva, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. El hombre respondió que veía personas, pero borrosas, como árboles que caminaban. Jesús puso nuevamente sus manos sobre sus ojos, y esta vez el hombre pudo ver con claridad. Luego, Jesús le dijo que se fuera a su casa y que no entrara en la aldea. Más tarde, Jesús y sus discípulos viajaban por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó quién decía la gente que era él. Sus discípulos respondieron que algunos creían que era Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Jesús entonces les preguntó directamente, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo. Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Después, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser rechazado por los líderes religiosos, ser asesinado y resucitar al tercer día. Pedro, al escuchar esto, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, pero Jesús lo miró junto a los demás discípulos y le dijo, aléjate de mí, Satanás, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Jesús llamó a la multitud junto con sus discípulos y les dijo que, si alguien quería seguirlo, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Explicó que quien quisiera salvar su vida, la perdería, pero quien la entregara por él y por el Evangelio, la salvaría. Luego preguntó, ¿de qué le sirve a una persona ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué puede dar alguien a cambio de su alma? Finalmente, advirtió que quien se avergonzara de él y de su enseñanza en esta generación pecadora, él también se avergonzaría de esa persona cuando regresara en la gloria de su Padre con los ángeles santos.